siguiente speaker es Nicole Salazar López, químico farmacéutico de la Universidad de Chile, diplomada en Farmacia Clínica y Atención Farmacéutica de la misma casa de estudios, dedicada por más de 10 años a la farmacia clínica de pacientes críticos adultos. Tiene experiencia y formación en uso racional de antimicrobianos, con cursos de antimicrobial stewardship y antifungal stewardship en CIEDEM, Colombia. Nicole ha formado parte del cuerpo docente de la especialidad de farmacia clínica y atención farmacéutica en la Universidad de Chile y actualmente está a cargo del área de farmacia clínica en la Clínica Alemana de Santiago, con 4 farmacéuticos a cargo, 4 farmacéuticos clínicos a cargo. Es responsable del programa de uso racional de antimicrobianos y encargada de farmacovigilancia. Bienvenida, Nicole, y obviamente el micrófono y la cámara es toda tuya. Excelente. Hola, muchas gracias por la invitación a esta instancia tan enriquecedora que nos junta como farmacéuticos para hablar un tema que es muy de nuestro día a día, que es en torno a la seguridad. Ya, bueno, como les comentaba, agradecida por esta instancia, fui convocada para hablar con ustedes acerca de la resistencia antimicrobiana. Es un tema apasionante. Bueno, como les comentaba, voy a hablar de resistencia antimicrobiana y cómo los farmacéuticos podemos ser parte importante de la lucha contra esta terrible realidad que nos aqueja actualmente en la salud pública. Muy sabido que el uso de antimicrobianos desde su descubrimiento e introducción ha sido uno de los mayores avances en la medicina. El uso de antimicrobianos permitió, obviamente, tuvo efectos directos en la cura de múltiples infecciones que hace muchos años atrás eran mortales para la población, y además permitió la realización de muchos procedimientos que tenían alto riesgo de infección. Por lo tanto, su descubrimiento e introducción ha permitido avanzar desde el punto de vista de disminución de la mortalidad, mejora de la calidad de vida de las personas de manera importantísima. Además, se han visto beneficios que son muy llamativos, que por ejemplo en pacientes sépticos o con shock séptico tiene un impacto muy relevante en la mortalidad, incluso relacionado a la temporalidad con que se usan. Por ejemplo, se sabe que un paciente con un diagnóstico de sepsis o de shock séptico, por ahora que usamos el inicio aumenta la mortalidad. Como podemos ver, en la medida que nos demoramos en iniciar las horas del paciente se diagnostica en esta condición, la sobrevida disminuye muchísimo. Y es porque una de las grandes campañas a nivel internacional que tiene que ver con la sobrevida del paciente séptico es el uso precoz y adecuado de antibióticos. Se escucha bien, ¿cierto? Es que me aparecen mensajes en la pantalla. Entonces, este nivel de impacto en la sobrevida de los enfermos, los beneficios claros que ha tenido para la población, ha hecho que consumamos muchos antibióticos. Y de hecho ya Alexander Fleming lo predijo hace muchos años atrás, de que existía el peligro de que un hombre ignorante pueda fácilmente aplicarse una dosis insuficiente de antibiótico y exponer a los microbios a una cantidad no letal del medicamento que los haga resistentes. Desde que se desarrolló la penicilina ya se sabía que esto iba a pasar si no usábamos de manera correcta los antibióticos, y actualmente es una amenaza importante. ¿Qué sabemos de la resistencia antimicrobiana en la actualidad? Que existe una incrementada resistencia en las infecciones nosocomiales. Sabemos que cerca del 30 al 40% de las infecciones en las UCIs chilenas con Pseudomonas o Acinetobacter baumannii están en entre un 30 a 40% de estas infecciones con patógenos multiresistentes. Se sabe que en Europa el año 2008 aproximadamente fallecieron 25.000 personas por infecciones por patógenos multiresistentes. Y además hay datos actuales en que se sabe que el 30% de los neonatos que padecen sepsis fallecen a causa de patógenos multiresistentes. Por lo tanto, la situación actual de verdad es demasiado preocupante porque sabemos que cada vez hay menos antibióticos en desarrollo. Respecto al uso de antibióticos, se sabe que entre el 30 a 50% de los pacientes hospitalizados usaron antibióticos de forma innecesaria o inapropiada.
es un número muy alto. Se sabe además que los pacientes el 20% de los pacientes que desarrollan infección por Clostridium difficile usaron antibióticos que no necesitaban, y además, estos son datos actuales producto de la pandemia, se sabe que en la región de las Américas, el 90% de los pacientes que se hospitalizaron por COVID-19 usaron antibióticos. Y de ese grupo, de ese 90%, solo un 7% tenía una coinfección bacteriana que justificara su uso. Por lo tanto, estos son datos sumamente aclaradores de cómo sobreusamos los antibióticos. Sabemos que en la práctica clínica hay muchas condiciones clínicas que son simuladoras de infección, por decirlo así, y es difícil en primera instancia poder discernir si efectivamente el paciente tiene una infección bacteriana, o se trata de una infección viral, o se trata de una inflamación sistémica producto de una pancreatitis, o es porque el paciente es un gran quemado, o es un politraumatizado. Los signos y síntomas de inflamación sistémica, como fiebre, elevación de leucocitos, taquicardia, incluso shock, pueden mimetizar infecciones bacterianas, lo que hace que a nivel intrahospitalario utilicemos muchos antibióticos. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud respecto a la resistencia bacteriana? La reconoce como una de las 10 amenazas de salud pública. Se sabe ya que el uso indebido y excesivo de antimicrobianos es el principal factor que presiona hacia la resistencia antimicrobiana y que además produce aumentos en la estadía hospitalaria, produce discapacidad, mortalidad y por lo tanto aumenta los costos para la economía. ¿Qué ha hecho en base a esta información la Organización Mundial de la Salud? El año 2016 publica el Plan de Acción Mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos, que tiene 5 objetivos principalmente. Uno es mejorar el conocimiento de la resistencia a través de comunicación, educación, formación y concienciación al respecto. Para eso ha desarrollado material educativo que está disponible en la página de la Organización Mundial de la Salud, folletos, de manera que las personas dirigidas al área de la salud puedan adquirir esta información y fomentar el conocimiento respecto a este tema. Además, tiene como objetivo reforzar los conocimientos y la base científica a través de vigilancia de la resistencia y de desarrollo de investigación a este respecto, ya que en la actualidad ha bajado considerablemente la investigación en nuevos antibióticos. Lo que se está desarrollando en el último tiempo no son moléculas innovadoras, sino que son moléculas antiguas con algunas mejoras, algunas combinaciones, pero no hay desarrollo de moléculas nuevas con efecto antibiótico. Otro objetivo que tiene la OMS es reducir la incidencia de las infecciones con medidas eficaces de saneamiento, higiene y prevención de la infección. Hay algunos lugares del mundo que todavía no cuentan con agua potable, que no tienen adecuado saneamiento de los alimentos, hay un sobreuso de antibióticos para el uso ganadero, etcétera, y que van contribuyendo al desarrollo de resistencia bacteriana. Por lo tanto, tiene que utilizarse de forma óptima tanto en la salud humana como también en la salud animal, de manera que no consumamos alimentos que contengan trazas de antibióticos que permitan que nuestra flora bacteriana vaya generando resistencia. Y además es importante, y uno de los objetivos más relevantes, creo yo, es que se preparen argumentos económicos a favor de invertir de manera sostenible en esta necesidad, de manera que haya inversión en nuevos medicamentos, en medios diagnósticos, vacunas y otras intervenciones. A raíz de esto, desde el año 2016 a la fecha, se han publicado por diversas organizaciones internacionales relacionadas al área de la salud varias guías que tienen como objetivo ayudar a los centros de salud a poder desarrollar estos programas de uso racional de antibióticos. De hecho, la Organización Panamericana de la Salud publicó el año 2016 efectivamente un manual práctico que da todas las directrices de todo lo que hay que hacer en la institución, lo que hay que tener, autoevaluarse para saber si se pueden o no montar estos programas. De hecho, la CDC también publicó una lista con los elementos claves para desarrollar estos programas, que incluye una encuesta que uno puede autoevaluarse y decir si efectivamente su institución está preparada o no para montar un programa. La Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas ya en el año 2007 lanzó la primera guía,
y el año 2016 hizo su actualización, en donde también entrega las directrices y las intervenciones con grado de evidencia que hay que desarrollar para poder fomentar el uso racional en las instituciones de salud, y la entidad acreditadora internacional, la Joint Commission, incluyó el desarrollo de estos programas como un estándar que evalúa en las instituciones que se acreditan a través de esta entidad. Pero, ¿qué son los programas de Antimicrobial Stewardship o programas de uso racional de antibióticos en español? Es un conjunto coherente de acciones que promueven el uso óptimo de antimicrobianos. O sea, es un grupo de diferentes intervenciones que están en coherencia con la realidad local, con los objetivos nacionales e internacionales, de manera que apunten a promover el uso correcto. ¿Qué interviene este programa? Debe intervenir la selección del antimicrobiano, que va desde la compra y adquisición hasta la selección del esquema que va a usar el paciente, cómo se dosifica ese paciente, qué vía de administración se ocupa y cuánto va a durar esa terapia. ¿Cuál es el fin de intervenir en todos estos aspectos? Es lograr que se maximice la eficacia y se puedan disminuir al máximo los efectos adversos, entendiendo como efectos adversos reacciones adversas a medicamentos, desarrollo de resistencia bacteriana e infección por Clostridium difficile, que son una de las grandes cargas de morbilidad que genera el uso incorrecto de antibióticos. Por lo tanto, este plan y este programa de optimización de antibióticos que está publicado, hay muchos tipos de intervenciones que uno puede desarrollar para poder fomentar el uso racional de antibióticos. Y, por ejemplo, en esta tablita que está sacado del mismo programa de la OMS, habla de que, por ejemplo, hay intervenciones persuasivas, como la educación, en donde uno se dedica a capacitar a los equipos clínicos desarrollando clases, material didáctico, en empoderar a los líderes de opinión para que estén, en el fondo, respalden la causa del uso racional, etcétera, etcétera. Hay otras actividades que son persuasivas de retroalimentación, que tienen que ver con auditar el uso de antibióticos, evaluar la práctica prescripcional e ir hacia el equipo clínico para, en el fondo, retroalimentar respecto a si usó correctamente el antibiótico, si era o no el esquema de elección, por ejemplo, para una infección de tracto urinario baja no complicada, etcétera, etcétera. Las otras intervenciones que son restrictivas son las intervenciones que son más rápidas de implementar, las que tienen un efecto más rápido y contundente en reducir el consumo de antibióticos del antibiótico que se restringe, y es bastante lógico eso, que eso permite rescatar ciertos grupos de antibióticos que están sobreusándose o que generan mucha presión selectiva para la resistencia, pero lamentablemente son fáciles de implementar, son económicas y obviamente requieren que la institución de salud esté en armonía y en acuerdo con restringir esos grupos de antibióticos. Al oro. Se había caído. Se había caído la presentación. Ahí sí, ahí se escucha. Ahí sí, sí, ahora sí que sí. Sí, perdón, es que tengo una conexión súper inestable. Bueno, lo que les decía, que hay un micrófono abierto por ahí. Lo que les decía es que efectivamente hay intervenciones estructurales que son mucho más costosas, pero que permiten grandes avances en temas diagnósticos, por ejemplo, equipar los laboratorios con test diagnósticos rápidos para poder de manera precoz descalar terapias antimicrobianas. ¿Cuáles son los resultados que uno puede obtener? Y aquí les muestro algunos ejemplos de la literatura respecto a cómo ciertas intervenciones pueden generar resultados significativos.
Por ejemplo, este trabajo que se realizó en el año 2000, en donde se reevaluó al día 3 de la terapia, es decir, el paciente partía una terapia con carbapenémicos, por ejemplo, y al día 3 se iba el equipo del programa a reevaluar la terapia. Esa simple reevaluación en la que se veía si el paciente tenía o no indicación, si había que suspender o había que cambiar el medicamento, en un periodo de 2 años logró disminuir desde un 68% a un 44% las infecciones por Klebsiella con beta-lactamasa de espectro expandido y redujo de un 61% a un 41% las pseudomonas resistentes a carbapenémicos. Otra intervención que se desarrolló es que en pacientes, por ejemplo, con sospecha de neumonía asociada a ventilación mecánica, el grupo de intervención generó menos probabilidad de desarrollar superinfecciones con organismos resistentes, comparándose con un 14% versus un 38% el grupo que no tenía intervención de descalación. Y nos referimos con descalación a que efectivamente cuando se parte un antibiótico empírico, sobre todo en pacientes con infecciones graves, donde hay que actuar de manera precoz, habitualmente se parte con un espectro amplio de antibiótico porque tenemos que cubrir todas las potenciales bacterias que pudiesen estar infectando y generando esta condición clínica, y ese antibiótico empírico que se defina depende si el paciente viene de la comunidad, por ejemplo, de los patógenos más probables de infección en la comunidad, o si el paciente está hospitalizado, cuáles son los patógenos más probables de infección en esta institución específica, y por lo tanto es un esquema amplio de antibióticos. Entonces, cuando uno descala, va a ciertos días de la terapia, revisa los cultivos, revisa la evolución clínica y puede definir si es que se descala, que se llama a un antibiótico de menor espectro, o si efectivamente incluso se puede suspender la terapia porque resulta que el cuadro clínico finalmente no era una infección, sino que era un tromboembolismo pulmonar que le generó fiebre. Entonces, esa intervención de descalación permite reducir el consumo de antibióticos y disminuye la presión selectiva para el desarrollo futuro de superinfecciones con organismos resistentes. Por ejemplo, acá en este otro trabajo restringieron el consumo de fluoroquinolonas y observaron una reducción en las infecciones por Pseudomonas aeruginosa resistente a ciprofloxacino. Por lo tanto, si uno quisiera rescatar a un antibiótico que uno tiene en sus cultivos de sus pacientes mucha resistencia, quizás si uno lo restringe un tiempo, podría lograr que en el futuro uno rescate ese antibiótico porque ya deja de hacer presión selectiva con él. También esta intervención que tenía que ver con políticas de restricción en unidad de cuidado intensivos para gram negativos documentaron una disminución de cepas resistentes de Pseudomonas, Acinetobacter baumannii, E. coli y Klebsiella, entre otros. Por lo tanto, hacer estas intervenciones genera resultados de manera no tan rápida. A veces uno se demora entre 1 a 2 años en lograr modificación en las cepas en la resistencia bacteriana, pero sí, de manera precoz, uno pudiese también ver efectos en el consumo y en los costos. Ahora, volviendo a lo que nos convoca, ¿cómo el farmacéutico, en este contexto de resistencia bacteriana, con estos programas de uso racional de antibióticos, cómo puede aportar a la reducción de la resistencia? La verdad es que el farmacéutico, por la característica que tiene en la cadena del uso del medicamento, puede intervenir en varias etapas del uso del fármaco, y eso nos hace un profesional súper versátil para poder aportar en esta titánica tarea de reducir el sobreconsumo de antibióticos y reducir el desarrollo de resistencia. Como les pongo en esta diapositiva, podemos intervenir en 5 grandes aspectos que yo puse, pero creo que entre cada uno de esos hay varias etapas que uno pudiese detallar respecto de cómo podemos intervenir. Por ejemplo, una que me parece sumamente importante y que probablemente se relaciona con el tema que vimos anteriormente, tiene que ver con la selección. Y no solo la selección del antibiótico al paciente, sino que también de la selección del arsenal farmacoterapéutico con el que vamos a trabajar y vamos a tratar a nuestros pacientes infectados. Tenemos que asegurar calidad, etcétera, etcétera. Podemos también intervenir en la prescripción, ya que podemos ser capaces de influir en prácticas prescripcionales, generando asesoramiento al equipo clínico, ajustando dosis, generando guías de manejo. Podemos intervenir en la dispensación, generando restricción de uso o generando formularios de preaprobación para la dispensación de ciertos antibióticos.
también podemos contribuir monitorizando, ya sea haciendo seguimiento de pacientes o haciendo seguimiento al consumo de antibióticos, generando también indicadores para poder hacer evaluación de las intervenciones que estamos realizando. Respecto de la selección, como les comentaba, es importante asegurar la cadena de abastecimiento. Y esta es una gran tarea que tenemos los farmacéuticos, que tiene que ver con que dispongamos de los antibióticos y en general de todos los medicamentos de nuestro arsenal de manera oportuna para nuestros pacientes. Es nuestra responsabilidad que no se generen retrasos en la administración de un antibiótico porque no tenemos un stock o porque no aseguramos esa cadena de abastecimiento, y además tenemos que tener el arsenal adecuado para tratar a nuestros pacientes. Aquí les pongo la clasificación de los tipos de antibióticos que propone la Organización Mundial de la Salud para poder priorizar y establecer las estrategias de control de consumo o intervenciones de los programas de uso racional de antibióticos, en que las divide en tres grandes grupos, que son el grupo de acceso, que son los antibióticos que tienen actividad frente a múltiples infecciones, que tienen que ser antibióticos que son de fácil acceso, deben estar en el arsenal farmacoterapéutico porque tienen un espectro no tan amplio, pero cubren un gran número de infecciones. Y ahí tenemos al gran grupo de los betalactámicos, la amoxicilina, la ampicilina, algunas cefalosporinas, que son grupos de antibióticos que nos van a poder ayudar a tratar múltiples infecciones, ya sean neumonías, infecciones intraabdominales, infecciones de la piel, etcétera, etcétera. Es un grupo que tiene que estar, y habitualmente es un grupo que no vamos a intervenir de manera tan activa porque suelen ser usados de la manera más racional posible y porque en verdad no es un grupo prioritario que hay que proteger. Luego está el grupo de precaución, que son antibióticos que presentan un potencial más alto de resistencia. Son medicamentos que se utilizan en infecciones mucho más específicas, tienen un espectro un poco más amplio, se han relacionado con presión selectiva de ciertos grupos de bacterias resistentes. Entonces, este es un grupo que se considera segunda opción, por ejemplo, de tratamiento cuando los antibióticos del grupo acceso no fueron capaces de combatir la infección, ya sea por patrón de resistencia o por falla terapéutica. Por lo tanto, es un grupo que hay que estar mirando de cerca para evitar su sobreconsumo. Y el último grupo es el grupo del antibiótico de reserva, que se llama, que es el último recurso de tratamiento. Son antibióticos que debiéramos ojalá utilizar con el cultivo en la mano para definir su uso, evitar el uso empírico dentro de lo posible, y son antibióticos que son ya la última línea. Si se nos hacen resistentes las bacterias a esos grupos, no hay más que hacer para tratar. Por lo tanto, es un grupo prioritario para intervenciones de los programas de uso racional de antibióticos. Habitualmente es en el grupo de antibióticos que se preautorizan o requieren formulario de preautorización para su utilización, porque son aquellos que hay que cuidar de manera más cercana. Y junto con eso, con definir el arsenal y qué antibióticos tenemos que hacer seguimiento, tenemos que asegurar la calidad de los medicamentos, corroborar que nuestros proveedores cumplan con los estándares de calidad, tener comunicación directa para poder hacer denuncias de calidad, conocer la forma en que se preparan y administran cada medicamento para evitar temas de inestabilidad físico-química. Tenemos que en la selección poder conocer muy bien el medicamento que estamos incorporando a nuestro arsenal farmacoterapéutico. Respecto de la prescripción, podemos influir en varios aspectos cuando se trata del punto de la prescripción en el uso del medicamento. Tenemos que ser, al menos en el área de las clínicas, que es el área que me dedico yo, es en la parte que creo que podemos hacer más cambios, que tiene que ver con influir en ciertas prácticas prescripcionales, asesorando al equipo clínico. Por ejemplo, tenemos que identificar factores de riesgo de subdosificación, es decir, poder anticiparnos de acuerdo a la condición clínica del paciente o características propias de la enfermedad, qué factores pudiesen estar significativamente condicionando a que haya una subdosificación. Por ejemplo, pacientes en extremos de peso, pacientes obesos mórbidos, tenemos que ser capaces de anticiparnos respecto a la dosificación para que sus dosis sean correctas. Pacientes que están con soporte extracorpóreo, por ejemplo, tenemos que identificar además factores de riesgo para reacciones adversas, pacientes con falla renal para que puedan dosificarse correctamente, porque estas reacciones adversas secundarias al uso incorrecto de antibióticos generan morbilidad, carga hospitalaria y costos.
También tenemos que ser capaces de participar en la creación de guías clínicas de manera que se oriente al equipo clínico para el tratamiento correcto de las infecciones, poder establecer grupos prioritarios de prescripción y de manera que podamos hacer seguimiento al apego de esas guías. Y por lo tanto tenemos que influir en ese apego de las guías que se desarrollen para evitar el mal uso de antibióticos. Por lo tanto, en la prescripción tenemos harto que hacer. Y aquí yo les pongo un par de ejemplos de cómo ciertos grupos de enfermos tienen características especiales, y aquí obviamente no voy a poder evitar hablar de pacientes críticos porque el área en que me he dedicado ya 10 años de mi profesión, y la verdad que los pacientes críticos son un grupo de enfermos en que es muy fácil dosificar mal, por múltiples razones, porque la mayoría de los medicamentos no se prueban en fase 3 en pacientes críticos, por lo tanto las dosis que se establecen por prospecto no necesariamente están condicionadas a las características fisiopatológicas de estos pacientes. Son pacientes que tienen múltiples cambios, por ejemplo, en todo el ADME de la liberación, la absorción, la distribución, metabolismo y eliminación, hay cambios importantes por su descalabro fisiológico que tienen por estar en situación de gravedad. Por ejemplo, son pacientes que no tienen la vía oral disponible la mayoría de las veces porque son tan sedados profundos, por ejemplo, entonces hay que dar los medicamentos por sonda nasogástrica, nasoyeyunal, gastrostomía, por lo tanto la liberación del principio activo de la forma farmacéutica va a estar alterada. Tenemos que triturar medicamentos con recubrimiento entérico, por lo tanto hay que anticipar esa situación a la hora de escoger la terapia farmacológica. Tienen alteraciones en la absorción porque se altera la motilidad gastrointestinal, producto de la mala perfusión, no llega suficiente sangre al intestino, por lo tanto el intestino deja de moverse, y además hay problemas de absorción porque se genera edema por la inflamación y producto de la reanimación de estos enfermos, por lo tanto la absorción es muy errática. Además se altera la distribución porque son pacientes con hipoalbuminemia, con hipoperfusión, por lo tanto cómo se distribuye el mecanismo, o sea el medicamento del organismo va a variar porque va a depender de la cantidad de albúmina que esté disponible para ver cómo se distribuye o se elimina. Además son pacientes que tienen alteraciones orgánicas, por ejemplo falla hepática que va a alterar el metabolismo. Son pacientes con polifarmacia que los predispone a interacciones farmacológicas, por lo tanto también eso va a generar dificultades para predecir la dosificación. Y hay algunos grupos tienen falla renal, algunos grupos de pacientes críticos hiperfiltran, o sea, tienen una función renal exacerbada, eliminando más medicamentos, y algunos tienen soportes extracorpóreos que dificultan calcular el clearance de eliminación. Por lo tanto, es un grupo de pacientes que se benefician mucho de que haya un farmacéutico asesorando al equipo clínico para la dosificación, de manera de hacer el uso más racional posible de los antibióticos. Y aquí les pongo un ejemplo que tiene que ver cómo la farmacocinética de la ceftriaxona se altera en pacientes críticos. Probablemente muchos acá están en conocimiento que la ceftriaxona uno pudiese dar 2 gramos al día y con eso generar un área bajo la curva suficiente para poder estar sobre los targets farmacodinámicos de las bacterias, pero cuando eso se prueba en pacientes críticos, uno puede ver que ya en la mitad del intervalo de dosificación, las dosis las concentraciones, plasmáticas de ceftriaxona bajan por el umbral que tiene que ver con la concentración inhibitoria mínima que hay que tener para poder lograr eficacia terapéutica. Y eso tiene que ver principalmente con que la hipoalbuminemia, que es muy común en pacientes críticos, va a alterar la farmacocinética de la ceftriaxona, que es un medicamento que se une 98% a proteínas plasmáticas. Por lo tanto, las recomendaciones de dosis que pueden aplicar para un paciente de una sala de médico quirúrgico no necesariamente van a aplicar a pacientes críticos, y es por eso importante poder intervenir correctamente en la dosis para evitar subdosificación que pueda llevar a presión selectiva de patógenos resistentes. Acá hay otro ejemplo de cómo la inflamación sistémica que tienen los pacientes críticos altera la eliminación de vancomicina. Ustedes pueden ver acá, en esta parte del gráfico, que hablamos de pacientes menores de 50 años, y uno compara pacientes sin inflamación sistémica versus pacientes con distintos grados de inflamación, cómo el clearance de vancomicina aumenta. Es decir, si hay un paciente joven muy inflamado, la vancomicina se va a eliminar mucho más
con respecto a un paciente mayor de 50 años sin inflamación. Por lo tanto, estas condiciones clínicas o características propias del paciente es importante anticipar a la hora de dosificar para evitar subdosificación, falla terapéutica, uso de medicamentos más caros, por ejemplo, linezolid, si uno viese falla terapéutica con vancomicina, o presión de patógenos resistentes. Y acá les muestro un ejemplo de cómo en grupos de pacientes críticos que tienen clearance renal aumentado, que es un grupo especial de pacientes jóvenes, sin fallas orgánicas, que tienen patologías de alta carga de inflamación, como en este grupo de pacientes que tuvo clearance aumentado, que se considera un clearance mayor a 130 ml/minuto, tuvo más falla terapéutica con algunos grupos de antibióticos betalactámicos. Y es por eso que podemos establecer estrategias de dosificación específicas para estos grupos de pacientes que nos aseguren una correcta farmacocinética que logre los objetivos clínicos y farmacocinéticos farmacodinámicos para lograr el resultado terapéutico esperado. Y aquí lo que hicieron fue evaluar en un estudio multinacional, si la infusión continua o prolongada de piperacillina, tazobactam y meropenem mejoraba los resultados clínicos. ¿Y qué es lo que vieron en este grupo? Que efectivamente la infusión prolongada versus la infusión en un bolo intermitente corto de media hora a una hora producía beneficios estadísticamente significativos en el grupo de pacientes que tenía infección respiratoria o tenía un valor de SOFA, que tiene que ver, que es una evaluación de falla orgánica que se relaciona con gravedad, pacientes con SOFA mayor a 9, es decir, los más graves de la UCI, tenían mejores resultados cuando se infundían estos antibióticos en infusiones prolongadas o en infusiones continuas. Por lo tanto, que el farmacéutico colabore con el equipo clínico para identificar esos grupos de pacientes que pudiesen beneficiarse de estrategias específicas de dosificación para asegurar resultados terapéuticos es sumamente relevante para disminuir el desarrollo de resistencias. Respecto a la dispensación, es importante que sepamos que los farmacéuticos tenemos mucha potencialidad de poder contribuir con las restricciones de uso o preaprobación, porque podemos pesquisar a través de la validación farmacéutica y la dispensación todos los inicios de terapia de antibióticos restringidos, podemos crear y solicitar formularios de preaprobación, podemos realizar recomendaciones de uso desde la validación farmacéutica para ciertos antibióticos. Y respecto a la monitorización, podemos a través de la farmacia clínica hacer seguimiento de pacientes para poder definir cuánto tiempo va a usar ese antibiótico, si está siendo correctamente dosificado o si ha generado alguna reacción adversa, y también podemos hacer seguimiento a ciertos indicadores de calidad que definamos de uso correcto de antibióticos. Y aquí les quiero mostrar un ejemplo de cómo el diseño de un bundle de cuidado en un hospital con el fin de generar uso racional de antibióticos tiene buenos resultados. Acá que hicieron un equipo multidisciplinario compuesto por intensivistas, microbiólogos, farmacéuticos y farmacéuticos de UCI, definieron 30 indicadores de calidad de prescripción de antibióticos, y el farmacéutico que era miembro de este programa de PROA revisaba la adherencia a estos indicadores, y si no habían adherido al indicador, hacía una intervención cuando correspondía. De los indicadores que definieron son 30, son varios, es súper en el fondo ambiciosa la intervención. Por ejemplo, que hubiesen tomado cultivos, que hubiesen registrado la alergia del paciente y la severidad de la alergia, que o no, si estaban en cumplimiento de la guía para esa patología específica, se habían escogido correctamente la vía de administración y la dosis, si tenía o no falla renal y si eso estaba o no registrado, si había un plan de manejo de interacciones farmacológicas, si había documentación de por qué se había prescrito el antibiótico, algo que parece de perogrullo, pero cuando uno revisa historias clínicas muchas veces no encuentra escrita la razón de por qué partieron cierto antibiótico, y si está escrita la intención de la duración de la terapia, es decir, yo a este paciente con neumonía adquirida en la UCI le voy a dejar vancomicina por 10 días. Eso a veces cuesta encontrarlo en la ficha clínica, y era un indicador de calidad que ellos se propusieron. Monitorización de niveles, si es que el paciente había mejorado o no su función renal, si se había hecho un ajuste de dosis,
interacciones y si se había hecho descalación de la terapia. ¿Cuáles fueron los resultados? La adherencia total a los indicadores de calidad fue un 85% gracias a las acciones del farmacéutico. Si el farmacéutico no hubiese intervenido, la adherencia a estos indicadores hubiese sido de un 53%. ¿Qué actividades farmacéuticas optimizaron el uso de antibióticos en este estudio? Revisaron y ajustaron regímenes de dosificación en falla renal en un 93%, identificaron y manejaron interacciones en un 83%, monitorizaron farmacocinéticamente algunas terapias, documentaron los resultados bacteriológicos, es decir, cuando salía el resultado del cultivo lo dejaron escrito en la ficha clínica, documentaron la indicación de la terapia y la duración de la misma, incluyendo cuando se cambiaba de vía intravenosa a vía oral, y también descalaron antibióticos. Por lo tanto, estas intervenciones que tienen que ver con hacer seguimiento a la terapia y estar ahí documentando van a ser mejora de calidad para el uso de antibióticos. Muchas veces pasa que cuando se cambian turnos cada 24 horas los equipos médicos, si no hay un buen registro de por qué se inició un antibiótico, cuál es el plan terapéutico, muchas veces se cometen errores dejando más días de antibiótico a un paciente que ya había cumplido, por ejemplo, su plan terapéutico, o se vuelve a iniciar un antibiótico porque no estaba realmente escrito que lo que le pasaba era un tromboembolismo. Por lo tanto, la documentación de todas estas cosas facilita el correcto uso de antibióticos. Respecto a los indicadores, y aquí ya voy terminando, pues ya llevo mucho tiempo, es que hay muchos indicadores que podemos ayudar a conseguir y en el fondo manejar como farmacéuticos que tienen que ver con estadísticas de consumo, estudios de prevalencia puntual, costos, y aquí les dejo varios ejemplos que pudiésemos nosotros participar para obtener, por ejemplo, tener registro de los eventos adversos asociados a antibióticos, si hubo toxicidad respecto a antibióticos, si hay el consumo por las dosis diarias definidas, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y aquí les muestro un poco lo que estamos haciendo en la clínica, en que definimos el grupo de antibióticos de reserva como uno de los principales medicamentos a seguir, y gracias a la ficha clínica electrónica que tenemos, y a la gerencia de estudios, por supuesto, también, logramos que cada vez que farmacia despache un antibiótico de reserva, como se genera un código de despacho a través de la ficha clínica, automáticamente se genera esta base de datos que me permite a mí saber, por ejemplo, esto es un ejemplo del día de ayer, qué antibióticos de reserva se iniciaron el día de ayer. Yo aquí borré los nombres de los pacientes de una manera súper poco elegante, pero aquí yo sé que ayer partieron 5 antibióticos de reserva, 5 pacientes, de médico quirúrgico 3 y de intermedio 2. Y sé que antibióticos partieron, y yo, en base a esta información, yo puedo ir a hacer un seguimiento que yo lo registro en este mismo formulario, si es que se tomó cultivo o no se tomó cultivo, y puedo también orientar a mi equipo de farmacéuticos clínicos para que vaya a hacer seguimiento, por ejemplo, a las vancomicinas, por si requieren o no ajuste de dosis con niveles plasmáticos. Y además, gracias también al uso de la ficha electrónica, yo puedo tener los consumos de antibióticos en dosis diarias definidas de manera automatizada en este tabló, y aquí les muestro para que se fijen en este lado de acá. Yo aquí puedo seleccionar el año, el antibiótico y en la unidad, y aquí yo estoy viendo y comparando en el consumo de meropenem en UCI intermedio y MQ a través de los años, y puedo ver claramente el impacto en el consumo de carbapenémicos de la pandemia. Prepandémico, nuestro consumo de antimicrobianos era en DDD 3,15 DDD por 100 camas vía, y con la pandemia llegamos hasta 12,3 y hemos mantenido altos niveles de consumo de carbapenémicos producto a la complejización del paciente crítico producto de la pandemia COVID-19. Así que para concluir, les quiero comentar que tenemos mucho trabajo por hacer. Es imperativo que aunemos esfuerzos como profesionales, no solo farmacéuticos, sino, como decía en la charla anterior, esto es multiprofesional para combatir la resistencia bacteriana y el impacto que tiene para la salud pública. El farmacéutico tiene un rol protagónico, porque además de estar en las guías de la ITSA, en que dice que tiene que haber un farmacéutico en el equipo PROA, somos el único profesional que está presente en toda la cadena del uso del medicamento, por lo tanto tenemos muchas posibilidades de intervención para el uso racional, y además es súper importante que el abordaje sea siempre multidisciplinario, porque sin un equipo consolidado, validado y respaldado por la dirección de la clínica del hospital,
multiprofesional, es muy difícil lograr los cambios culturales necesarios para hacer un uso racional de antibióticos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nicole. Muy interesante tu presentación y obviamente agradecemos no solamente tu trabajo, sino que también tu presentación misma y tu disposición para con nosotros como Fundación para la Seguridad del Paciente. Y obviamente todo lo que presentas tú está totalmente relacionado a lo que es este espíritu de nosotros, que es buscar la seguridad del paciente, y nos da harto que reflexionar para ver qué podemos hacer a nivel, obviamente, en este caso hospitalario. Sin embargo, también esto nos aplica bastante a lo que sería después el nivel más comunitario, incluso al nivel de las propias farmacias, donde hay muchos farmacéuticos que pueden ahí hacer bastante con respecto a la resistencia antimicrobiana. Extraordinario trabajo y te lo agradecemos. Así que te damos ahora la despedida y continuamos con nuestra próxima. Muchas gracias por la invitación. No puedo prender la cámara, no me deja para despedirme correctamente. No, por favor, podemos hacer eso, podemos hacer en un esfuerzo de producción, podemos ver algo. Bueno, y gracias por la invitación. Me encantaría poder quedarme, pero ahora tengo una reunión a la cual no puedo faltar. Quedo súper abierta a poder colaborar en lo que necesiten, y creo que esta es una excelente instancia profesional para que hablemos el mismo idioma, hagamos trabajos colaborativos. Creo que tenemos mucho que hacer en salud pública, así que bueno, gracias y los felicito por la organización. Gracias a ti, Nicole, y nuevamente ahí esperamos poder seguir conversando este tema, porque realmente es muy, muy interesante y obviamente nos aporta a todos.